Estimados amigos, muy bienvenidos a este primer capítulo, estreno de este nuevo programa que es el panel de energía alterna, continuando con la senda que hemos trazado en BioBio Televisión con energía alterna. Quisiera partir agradeciendo a Mainstream su gentil auspicio a este espacio, el haber tenido la confianza para que podamos reunirnos junto a ustedes a partir de hoy, los miércoles, junto a un equipo de panelistas notable, a quienes voy a empezar a saludar, partiendo por las damas que me acompañan. Grace Keller, directora de revista Energía, un gusto tenerte en el panel, Grace. Sí, Alexis, gracias. Anaís Scapini, que está hoy día en reemplazo de Rodrigo Mancilla. Anaís, un gusto también, te tuvimos la semana pasada en la entrevista, pero hoy día fue indispensable haberte invitado. Muchas gracias, igual. Y por supuesto, mi ex compañero de curso y ex ministro de Energía, hoy día ciudadano de a pie de Chile, el ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Andrés, un gustazo. Muchas gracias, estamos allá a esta altura de los ex, muchas cosas. Gracias por la invitación, Alex. Encantado que estés acá. Como invitado especial el día de hoy, un tremendo hombre de las energías renovables en nuestro país, don Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA. Carlos, un gusto saludar. Bueno, es un programa diferente a los que han estado viendo en Energía Alterna, porque no es una entrevista, es un panel de conversación donde tenemos estos destacados actores de la industria. Y vamos a comenzar con una cita de Carlos en la recién pasada Cena de las Energías que hizo ACERA hace 2 semanas atrás. Y Carlos se mandó un discurso ahí bien notable y dijiste esto, Carlos, estoy citándote textual, ¿eh? La migración de clientes regulados a libres y la baja tasa de crecimiento de la demanda ha tenido como efecto que las compras de energía de las distribuidoras se encuentren por debajo de sus niveles históricos y además lejos de las expectativas de las empresas que ganaron bloques de licitaciones. Creemos que es necesario abordar esta materia para dar más certidumbre a los inversionistas. Carlos. Bueno, eso es una muestra de la complejidad que tiene este sector, ¿no? Que uno da de repente por resuelto algún tema y esa complejidad y la interacción entre los distintos agentes y el mercado hace que a veces los resultados no son los esperados. Yo creo que hay una situación, ¿verdad?, que ha sido más bien estructural y que ha sido se han dilatado grandes proyectos de inversión en la minería, que son los que en general han hecho subir la demanda en Chile en tasas de varios puntos porcentuales, y la misma demanda residencial tampoco ha crecido según las expectativas. Entonces, esa situación, cuando se hacen estas licitaciones con una proyección de demanda determinada y no se da, obviamente las empresas no ven cumplida sus expectativas. Y esto se vio acentuado por la posibilidad que tienen ahora, ¿verdad?, los clientes libres de sobre 500 kilowatts de poder elegir cada 4 años si se comportan como cliente libre o como cliente regulado dependiendo de las tarifas. Obviamente en el mercado no regulado el acceso a tarifas competitivas es hoy día inmediato, ¿verdad? No hay que esperar que entren los nuevos contratos en vigencia y por lo tanto ha habido una estampida realmente de clientes hacia esa área y una competencia, ¿verdad?, por capturar a esos clientes muy buena, lo cual significa que esos clientes hoy día están felices, ¿no?, porque han logrado reducir sus costos de energía de forma muy, muy efectiva, pero se genera esta contrapartida. Y ahí realmente lo que esperamos es que se haga algún cambio en la ley de licitación de distribuidoras que apunte a establecer una certidumbre, digamos, en los volúmenes contratados, al menos para ciertos bloques de energía, y que haya otros bloques que se pueden resolver, ¿verdad?, tal vez a un precio más alto, que tienen un mayor riesgo en cuanto a la demanda. Hay varias alternativas, creemos que es un tema que hay que discutirlo y seguramente va a ser muy oportuno hacerlo con la discusión de la nueva ley de distribución que el gobierno ha anunciado, ¿verdad?, que va a ser este año. Correcto. ¿Era un efecto no esperado, Andrés, de todo lo que se avanzó en los 4 años de esta revolución energética chilena? Mira, yo creo que este es un sector muy particular, además que tiene un orden institucional muy distinto a otro sector de bienes o servicios tradicionales de nuestro país, porque es un sector donde la regulación juega un rol muy central para efectos de crear las condiciones o no de un mercado más competitivo. Por lo tanto, y quiero desde ahí hacer esta reflexión, porque efectivamente son efectos a propósito de una transición que en este caso en el mercado eléctrico estamos viviendo en Chile, pero que tiene que ver con la matriz energética de nuestro país, donde el mercado se hizo más competitivo como consecuencia de una regulación que fue acertada en ese sentido, donde los precios bajaron de manera importante, donde cambió además esta posibilidad de que pudiera existir esta migración de regulados a libre, y por lo tanto hoy día tenemos un escenario
en que hay que ser muy riguroso para efectos, nuevamente, de la regulación, los procesos de licitación que vienen en el futuro, de forma tal de tener bien servido el mercado de manera permanente, dado que efectivamente es probable que de aquí a unos años más los cálculos de quienes finalmente tomaban la decisión en cuanto a salir a comprar una cierta cantidad de energía no van a ser los que originalmente probablemente se contemplaron, como consecuencia de que muchos de esos van a estar en el mercado libre. Entonces, en la finura, si me permite la expresión técnica, donde se requiere más un buen diálogo permanente y fluido con el sector privado, con los gremios, con las empresas, para efectos de que esta regulación sea lo más apropiada posible en este sector tan particular, es esencial para efectos de seguir aprovechando esta baja de precios, la incorporación de nuevas tecnologías, en definitiva un mercado recreado mucho más competitivo, que es el que la verdad Chile necesitaba hace mucho tiempo, no solo por la energía, sino que para su desarrollo económico fundamentalmente. Correcto. Grace, tú vienes llegando de un tremendo viaje, estuviste en Irlanda ahora y viendo lo que está pasando allá, entre otras cosas con las renovables, cuéntanos. Bueno, hay que decir que Irlanda es el país de la eólica, en eso no cabe duda. El viento es 24 horas, no es un país que no tiene montañas y las que tiene son bastante bajas. No hay muchos bosques tampoco, es bastante plano y obviamente tiene todas las inclemencias del clima del lado atlántico como también del este y del oeste, del norte y del sur. Entonces, lo que tú ves allá de verdad que son campos eólicos y es el país fuerte en ese tema. Son los irlandeses, como buena isla, son personas también muy amables y muy orgullosos de lo que han hecho al respecto. Existe mucha conciencia en el concepto del autoconsumo porque lo están promoviendo también más fuerte, lo que es la fotovoltaica, y van a promover mucho lo que es el consumo individual, personal, de granja, de pequeñas empresas. A eso es lo que van a promover, puesto que es un país mucho más pequeño que nosotros y que cuenta con menos, no hay industrias muy grandes, no hay una minería, no hay explotaciones de ningún tipo, entonces obviamente el consumo, el promover el consumo fotovoltaico y ¿lo eólico? Lo eólico, eso ya está establecido, el fotovoltaico y además para almacenamiento de agua, ¿ya? Lo están promoviendo y es una de las grandes metas que tienen. ¿Y les pasó algo parecido a lo que estamos viendo, que estamos conversando a partir de la frase de Carlos en la cena? De que hubo una disminución de precio, un cambio y que la regulación afectó. ¿Sabes eso? No te puedo dar un concepto, un precio ¿ya? de lo exacto. Tal vez lo que se podría agregar es que Irlanda entró en esta incorporación de viento de una forma bastante temprana. O sea, cuando ellos entraron, estamos hablando de 10 años atrás y tal vez un poco más. Sí, un poco más. Costos obviamente eran 2-3 veces, y más, perdón, 5 o 6 veces los costos que vemos hoy día. Pero ellos se la jugaron, hicieron una apuesta por esto y la verdad que están rescatando hoy día haberse ido por esa vía, porque saben operar un sistema eléctrico con gran proporción de energía de viento. Y son independientes, porque lo que decías tú antes, ellos no están conectados con el resto. Tienen muy débil la interconexión que tienen. Muy poquita. Entonces tienen un nivel de independencia bastante grande. Son un ejemplo a seguir en ese sentido y una experiencia que puede ser muy útil, ¿verdad? Cuando ya comencemos a hablar en Chile de penetraciones del orden de 30-40% renovables. Lo que sí me admiro y me gustó mucho de lo que tú hablando con la gente de la calle, cuando tú estás en los diferentes pueblos, es que existe ese concepto de nación único. O sea, ellos como nación tienen ese concepto y están convencidos de lo que están haciendo. Y renovable es una cosa que ya lo tienen internalizado. No es algo que hay que convencerlo, es algo que sí lo tienen internalizado y del gobierno que sea. Lo que ellos buscan es justamente seguir siempre el camino, siempre renovable. Voy a tomarme de lo que dijo Andrés en términos de la fineza del problema regulatorio, porque está la discusión respecto a, en este minuto hoy día, y lo vimos todas las noticias, Rodrigo Castillo de Generadoras Eléctricas estuvo en el Congreso hoy día exponiendo respecto al tema de generación distribuida, que es el tema que en parte ves tú, Anaís, en la empresa, y ahí hay un cambio de la legislación que va a dejar o lo que se dice que se va a hacer, que es dejar de pagar por el excedente. ¿Qué va a pasar con eso, Anaís? ¿Va a incentivar, desincentivar? ¿Cómo viene la mano ahí? Mira, nosotros lo vemos que en los pequeños, o sea, las casas que tienen más de una casa, por ejemplo,
sí les convendría, pero ¿qué pasa? Que uno en Santiago tiene una casa acá y tiene una segunda casa en la playa, y son distintas distribuidoras. Correcto. Entonces ya ese beneficio de poder traspasar esa acumulación que uno tiene ya no se podría hacer. Y eso es para las personas que tienen más dinero en nuestra sociedad. Mientras que las otras que con suerte tienen una primera casa ya estarían perdiendo, y sería un desincentivo a los proyectos fotovoltaicos más pequeños. Los proyectos que son de empresa, creo que no les va a afectar tanto, porque por lo general las empresas gastan tanto que tener el 100% de autoconsumo, y además ellos que tienen tarifas que les pagan casi el 100% de esa inyección, casi no les afecta. Pero al final, ¿por qué estamos desincentivando a los pequeños consumidores que ya está desincentivado por esta inyección, el pago que es más o menos el 60%? Entonces, ahí está, yo creo, este tema de qué hacer en estos casos, o cómo a través de un gremio, que yo sé que Asesol está trabajando ahí, tratando de mover eso. ¿Qué se hace al respecto? ¿Qué se hace, Carlos? A ver, nosotros como Acera hemos manifestado desde un comienzo que el hecho que un generador residencial no pueda cobrar en dinero los excedentes que inyecta es una medida contraria a lo que se está buscando, que es expandir la generación residencial. Lo voy a decir en fácil para el público común y corriente. A usted, con lo que van a hacer ahora, no les van a pagar en plata su excedente que puede inyectar a la red, y eso es un problema grave, porque ¿cuál es el incentivo que tiene, no? Claro, ni siquiera se lo van a pagar en fichas, como en las pulperías, digamos, que deberían servir de algo. Entonces, eso es una medida que la verdad que no se entiende y tiene una cierta lógica, pero que trata de resolver un problema que es distinto. Acá lo que se debe tener el cuidado es de aplicar medidas que son positivas, ¿verdad?, que son fáciles de implementar, y que para este sector que es tan sensible al precio, porque esto es algo que lo paga uno de su bolsillo, ¿verdad? Independientemente que pueda haber financiamiento, ¿verdad?, que pueda haber algunas condiciones más favorables, pero es una inversión que hay que pensarla, porque significa varios millones de pesos, ¿verdad?, con plazo de recuperación de varios años. Entonces es un sector que es muy delicado en ese sentido. Nosotros hemos hecho un planteamiento de una alternativa que permite que se pague. Entendemos que ha sido manifestado por la ministra Susana Jiménez positivamente algún mecanismo de ese tipo, ¿verdad? Y bueno, esperamos lo que salga de la reunión de hoy día en la Cámara, en la Comisión de Energía y Minería de la Cámara, ¿verdad?, y finalmente en el proyecto de ley. Te quiero dar solamente un dato. El sector de generación residencial está creciendo en solicitudes de conexión en una tasa prácticamente del 100% anual. Venimos desde cero, digamos, claro, que era fácil tal vez, pero hoy día, el año pasado fueron 6.000 y tantas, y ya en lo que ha corrido del año vamos cerca de las 3.000. Entonces, es un sector que claramente representa un mercado. Hay gente que valora eso, ¿verdad? Hay empresas que están trabajando, por lo tanto, es un área que requiere una visión más positiva y esperamos que eso resulte, digamos, ¿no? Yo ahí tengo una pregunta, como ciudadano y como residente que sueño con tener mis paneles solares. ¿Tú crees que también se llega a conversar? No quiero hablar de subsidios porque sé que ese es un tema que en Chile es tabú, o sea, subsidio. Entonces lo vamos a utilizar una palabra bonita. ¿Podría haber algún tipo de beneficio tributario, considerando que las contribuciones subieron contundentemente en las casas, que pudiera haber algún tipo de compensación tributaria para aquellas casas que puedan tener... sí, bueno, Andrés, que estamos acá... Varias cosas, este es un tema súper interesante, varias cosas. Respecto a la última pregunta, al final eso es una respuesta que da... La solución a esa respuesta la da la ecuación política, lo que se decía finalmente, o el gobierno, o la autoridad. Mi opinión personal es que yo creo que esos subsidios son enteramente regresivos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la buena política pública, de la buena política económica, en mi opinión personal, así como el subsidio a los autos eléctricos, que es otro tema que siempre se debate, la reflexión súper sencilla en ese punto: ¿quién puede comprar un auto eléctrico? ¿Quién puede instalar paneles en la casa? Hoy día. Probablemente no solo el decil, sino que el percentil más pequeño desde ese punto de vista. Por lo tanto, desde la buena política económica creo que no es adecuado aplicar subsidios a ese tipo de actividad, en mi opinión personal. Ahora, una reflexión respecto al proyecto de ley. Efectivamente, se planteó inicialmente un proyecto de ley que evitara que fuera esta ampliación del límite de 100 a 300 kilos, que fuera un incentivo para hacer de esto un comercio en sí mismo y una actividad económica en sí mismo. Pero lo sería, Andrés. Efectivamente, se planteó, esa era la racionalidad. Ahora,
hubo mucho debate en redes a propósito de que se quitaba la posibilidad de los excedentes. ¿Okay? Muchos planteaban, con no posibilidad ahora de los excedentes, la evaluación del proyecto, la verdad, pasa a ser mucho menos atractiva económicamente. Sinceramente, creo yo, que quien decide colocar un panel, en principio no lo hace para vender energía, en principio. De hecho, un dato. Cuando se genera este debate, nosotros hicimos la vuelta con las empresas distribuidoras y ha habido 5 casos, en estos casi 3 años, 5 casos en que ha habido un cheque, una devolución. O sea, no es que sea el negocio. Con todo, yo lo que quiero decir que yo, desde el punto de vista de principio, estoy completamente de acuerdo con Carlos. Yo creo que esta ley es perfectamente perfectible. Convengamos que se aprobó así ya en el Senado, ojo. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados, si hay algún cambio, tendrá que ir una mixta. Eso ya es una técnica legislativa. Sí. Pero creo que es perfectamente posible imaginarse un escenario en que yo aumente el límite y haga otras cosas para evitar que eso sea un negocio en sí mismo. Sinceramente, creo que nosotros tenemos un potencial tan grande, particularmente en energía solar, que llevar eso a generación ciudadana es una oportunidad tremenda para nuestro país. Y hoy día las propuestas están en la mesa. Lo que han dicho los distribuidores, lo que han dicho Acesol, creo que es perfectamente Acera también, sí. que es perfecta, sobre todo lo que ha dicho Acera, creo que es perfectamente posible imaginarse, como digo, una manera de perfeccionar la ley para evitar que sea un negocio en sí mismo, pero que propenda e impulse a que haya más proyectos. A propósito del crecimiento, se demoró 2 años y medio llegar a la instalación 1000, 9 meses en llegar a la 2500. O sea, esto es completamente geométrico. Así es. ¿Alcanzo a agregar? Sí. No, agrega, porque me iba a saltar un poquito. No, mira, el tema de la generación residencial ofrece una oportunidad gigantesca. Nosotros tenemos un subsidio natural, la radiación solar, pensando en aplicaciones de generación domiciliaria solar. La radiación que es un 20-30% más alta, ¿verdad?, que en otros países que también tienen buena radiación, ¿verdad?, y por cierto, muchísimo más alta que en Alemania, donde ha proliferado esto por la vía de subsidios, por cierto. Nosotros no queremos subsidios, pero tenemos ese subsidio natural. Y otra forma de incentivar esto es a través de mecanismos de financiamiento. Porque hoy día te van a dar un crédito de consumo si tú quieres financiar esto. Y eso obviamente, mejor me voy de viaje, te fijas, me gasto el crédito en eso, digamos. Pero si tú tienes un mecanismo de créditos baratos que se pueden respaldar con mecanismos de financiamiento verde obtenidos del extranjero y tienes una tasa, por ejemplo, de 5% y tienes un crédito a 6 años, la cosa cambia absolutamente. Correcto. Probablemente ahí la ecuación te va a salir, y no solamente a la gente de mayores ingresos, sino que para cualquier usuario de tipo domiciliario va a ser una ecuación positiva. Y si tú a eso le agregas el modelo ESCO, ¿verdad?, en el cual tú no te preocupas de comprar el panel, sino que es una empresa que te dice, ¿sabe qué? Arriéndeme su techo y yo le pago a usted tanto al mes, eso usted lo descuenta a su cuenta eléctrica y por lo tanto desde el primer día va a haber bajada su cuenta eléctrica, cerraste la ecuación. Anaís, como una empresa que trabaja justamente tratando de poner paneles solares en casas, lo que hemos estado conversando acá es crítico, ¿no? Si efectivamente va a haber desincentivo, que lo que tú ya dijiste, vamos a bajar en el fondo esta curva que está en crecimiento y va exponencial y la vamos a aplanar, o vamos a hacer que sea una curva menos pronunciada. Y al final del día, la pregunta central en esto es ¿por qué tenemos esta lógica diferente si al final con paneles solares somos todos prosumidores, somos todos productores de energía y consumidores de energía? ¿Y por qué no hay una cancha igual para todos? Te pregunto a ti para que lo discutamos. Lo que yo entiendo es que nosotros estamos pagando una tasa de ese pago por transmisión. Por distribución. Por distribución. Sí. Lo que yo no entiendo es por qué las empresas no están pagando ese mismo porcentaje. ¿Por qué se ven mucho más afectados las casas, los residentes? La tarifa BT1 al final, que son todas las casas. Ese es un primer tema. Y en relación a lo que tú estabas hablando, yo creo que es muy importante que justamente en relación a las plataformas de agregación de demanda, yo creo que es la vía. O sea, nosotros estamos, desde ese lado, yo le comentaba la vez pasada, estamos armando 3 plataformas haciendo el ejercicio de ver qué pasa si uno presenta, en vez de decir 2.300.000, 3 millones y medio, de ahí para arriba, uno dice 96.000 pesos mensuales en 24 cuotas. Yo personalmente, con mi empresa, vine y dije, oye, yo tengo Transbank, en vez de estar ofreciendo 3 cuotas precio contado y 48 cuotas con interés, ¿por qué no ofrezco 24 cuotas sin interés a un precio que uno sea accesible mensualmente? O sea, lo que uno está diciendo es una cuenta más de lo que es BTR o lo que sea, una cuenta,
Y yo creo que por ahí va, o sea, de hacer accesible el precio, de ser accesible, de que si entre varios nos juntamos y podemos bajar este precio, porque si yo pido un container va a ser mucho más barato y yo le puedo traspasar ese costo o esa economía de escala a los clientes. Entonces, yo creo que por ahí está yendo, sobre todo el tema de la información, o sea, yo voy me junto con ustedes, me topo con ustedes en estas charlas y en estos seminarios, pero yo creo que falta esta información bajada, como lo que estamos hablando, bajada a la gente normal. O sea, hace 2 años empezaron todo esto a salir en las noticias, pero falta yo creo que mucho para que todos entiendan los beneficios, las características, que 6 a 9 años, que sepa un proyecto está bien en relación a los 25 años que dura la vida útil de los sistemas. O sea, son muchas cosas como anteriores que tienen que pasar para que nosotros esperemos de que esto suba exponencialmente. El Banco Estado es el único que se ha pronunciado como banco en decir yo voy a proponer un crédito flexible en PYME y que ahora supuestamente están viendo. O sea, tengo la entrevista lista de Jorge González que yo he ido subir a varios bancos. O sea, es terrible pensar de que yo voy a los bancos y les pregunto y les propongo esto y no lo entienden como un negocio. Aún no lo entiendo. Porque entiendo, sí. es que si es un proyecto de $1 millón para arriba, es un negocio. Sí. Y si no lo ven, Sí. no, es que son muchos proyectos chicos, se complejiza el modelo para ellos. Amigos, no me van a creer, pero ya se pasó la primera tanda del programa, así de rápido es esto. Estamos en BioBio TV Online, hay público que está mirando en este minuto. Voy a mandar saludos a Lucio, a José Mancilla, a Nazario, Juan Manuel, no voy a poder leerlos todos. ¿Quién se hace cargo de administrar, almacenar, reforzar y mantener las redes de transmisión? Nos preguntan para el bloque que viene. Vuelvo a agradecer a Mainstream el apoyo a este segmento y volvemos en un instante más en Panel de Energía Alterna por TV BioBio. Hay también desinformación y desafección. Yo creo que lo que sí es un fuerte anticomunismo. Y allá lo que hubo en disputa fueron 2 visiones de Greta, una visión popular y lo que representaba nosotros. Estamos en el panel de energía alterna, capítulo estreno con nuestros panelistas Andrés Rebolledo, Grace Keller, Anaís Scapini y nuestro invitado del día de hoy, Carlos Finat de Acera. Tú querías hacer un ejercicio a la intermedio. Sí, porque siempre hablamos de las empresas, hablamos de pymes, etcétera, que es importante. Pero de nuevo yo quiero volver a la gente en la calle. Ya. Yo quiero poner paneles solares en mi casa. Hagamos el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Aquí sobre todo para los que tienen el negocio. Partamos a la Anaís al final, porque ella puede responderte muy rápido, pero Andrés. ¿Por dónde parto? Yo puedo responder en la misma dimensión que se formula la pregunta que Ciudadanos a pie, porque yo hice este ejercicio, no tomé la decisión, tomé la decisión de no hacerlo porque no tenía las lucas, esa es la verdad, para ser súper transparente. Pero yo lo que hice finalmente fue hablar con una empresa distribuidora grande, que yo sé que tiene como modelo dentro de su nuevo negocio, la instalación de paneles, en que no es ESCO, simplemente te lo cobra de una manera dilatada en el tiempo. Me han llegado los mails también. Básicamente, hice el ejercicio, yo no lo quería, en fin, lo quería para la casa en la playa, y no me resultó, no porque no fuera necesariamente caro el proyecto, sino porque yo tenía que adecuar muchas cosas en mi casa. Mira el detalle, a propósito de importante, súper ciudadano este comentario, yo tenía que hacer cosas en mis instalaciones para que conversaran esos paneles con mis instalaciones, porque es una casa antigua. Correcto. Pero estaba todo dado, como ahora los cabros, estaba todo dado, tenía la orientación, en fin. Y aquí hay un comentario interesante a propósito, además de estas figuras comerciales que uno puede imaginarse hacia el futuro y que quizás se expresan de alguna manera en los que han ido ganando también las licitaciones. Hay una apuesta que estos precios van a seguir bajando, la tecnología va a seguir bajando. Por lo tanto, estos paneles que hoy día no te cuadran en el número, probablemente en algún tiempo más sí te va a cuadrar rápidamente, o al menos junto con el hecho que los paneles además duran más, vas a rentabilizar y amortizar esa inversión probablemente mucho más rápido. Como digo, por un tema básicamente tecnológico.
Por lo tanto, no se necesita, no creo yo, no, en el tiempo no se va a necesitar necesariamente subsidio. Y un segundo elemento que algo se dijo en la vuelta anterior, que tiene que ver con la agregación de esta demanda. Nosotros hicimos, cuando estaban en el ministerio, hicimos un programita muy interesante en Caldera, en el norte, en la región de Copiapó, donde agregamos a un barrio entero y compraron mucho más barato, incluso creo que fue en torno a $1 el watt, que es un valor muy competitivo en términos de estos proyectos, porque salieron a comprar todo, además con el subsidio en Caldera, el subsidio de la radiación, que lo decía Carlos. Por lo tanto, ahí también hay, creo yo, un elemento interesante, y por lo tanto, esto es noticia en desarrollo, va a cambiar y tecnológicamente probablemente va a ser más competitivo aún estos proyectos. Carlos, siguiendo el mismo planteamiento de Grace, la pregunta central, y Acera tiene un rol fundamental en esto, es que hoy día el acceso a la información por parte del público no especializado o que tiene muy poco conocimiento se enfrenta a una diversidad de alternativas gigantescas. No hay un canal central, no hay una forma muy simple de llegar. Sí, yo creo que ahí hay más bien una advertencia a quien compra un sistema de este tipo, es que tan importante como el precio es el respaldo que le pueda dar quien le está vendiendo el sistema y los temas de garantía. Un panel que puede parecer idéntico a otro, ¿verdad? Y estamos todos de acuerdo, si los ponemos a funcionar, un panel de mala calidad va a durar menos que uno de mejor calidad. Un inversor que no cumple con todas las especificaciones, que es el elemento que permite conectar los paneles a la línea eléctrica, ¿verdad?, también está sujeto a lo mismo. Por lo tanto, creo que es bueno hacerse asesorar, ¿verdad?, por alguien que haya pasado por esto, que tenga alguna afinidad con el sector, de manera de poder determinar la marca y los proveedores. Ahora, el descenso de precios también va de la mano con el desarrollo de proveedores, no tanto por una parte el costo de los equipos, ¿verdad?, pero también ahora es que hay un mercado realmente competitivo, y eso se vio en las licitaciones públicas, ¿verdad?, de los techos solares, en que los precios comenzaron a converger y fueron a la baja permanentemente. Entonces, creo que, como dice Andrés, es una noticia en desarrollo, en la cual yo creo que el mercado ya está en condiciones de entregar respuestas, pero la recomendación es, oye, preocúpate de pedir antecedentes a la empresa, su antigüedad, ¿verdad?, qué es lo que ha hecho, ¿verdad?, y un poco también revisar cuáles son las marcas, ¿verdad?, de los equipos. Se nos olvida que estamos hablando de una cosa muy rápida, ¿no?, porque estamos hablando de 4 años hasta que estamos hoy día. Es muy luego. Es muy rápido. Es muy rápido. Sí. Efectivamente. Cuando compro un artefacto, un electrodoméstico, viene con certificación SEC. ¿Vamos a llegar a lo mismo con los paneles también? Está hoy día. La SEC tiene un registro. ¿Lo está certificando también? La SEC tiene un registro de certificaciones, se aceptan certificaciones extranjeras, por supuesto, que está publicado en su página web. Y también está el listado de los técnicos autorizados. Correcto. Ojo, porque esto es una instalación Eso es bien importante. de corrientes que Sí. pueden producir daño y accidentes a las personas. Entonces, esto no es algo que lo pueda instalar. Bajo ninguna circunstancia recomendaría que lo instale una persona. Vemos incluso en multitiendas algunos kits. Si quiere lo compra directamente, pero que lo instale, ¿verdad?, una persona que realmente sepe que pueda estar... Si va a ser eso una es muy instalación importante. conectada a la red, digámoslo Muy de paso. importante. Podría ser una instalación aislada y lo podría hacer alguien. Yo mi recomendación es que lo haga siempre una persona que esté certificada, porque en los dos casos bien. hay tensiones que son altas. Mira, Anaís. en relación a ese punto, nosotros la semana pasada fuimos a Tunquén. ¿Por qué? Porque hay un cliente que tiene Tunquén, no sé si Sí. saben, pero está aislado completamente. Y hubo un tema de que una casa se quemó. Por lo que estaba diciendo Carlos. Justamente porque hay un instalador eléctrico que se apropió de toda esta zona y le hace las instalaciones, pero no es experto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos a ver qué es lo que está pasando. No es la casa que se quemó, pero es la de al lado o la vecina. Están Entonces asustados ya. están todos No asustados. asustemos a nadie, fue un caso excepcional. No, ellos están asustados de decir, chuta, después de 10 años que instalamos este tema, parece que vamos a tener que empezar a revisar. Y es justamente de entender quiénes son los expertos, que al final la seguridad de uno, de la casa, de que una casa que es una segunda casa, que no le pase eso. Entonces son los cables que están mal dimensionados, las baterías, el tipo de batería, el inversor, una serie de cosas. El El mantenimiento, que en Sí, Chile sí. en general no hay un tema de mantenimiento. Y un poco respondiendo a lo que estabas hablando tú, yo lo que recomiendo justamente es cuando uno compara 2 o 3 o lo que sea las cotizaciones, es que uno entienda qué es lo importante. O sea, los paneles, los inversores que están certificados, el tipo de inversor, hay distintas calidades de inversores. O sea, hay un top de línea, que son ciertas marcas, y otras que lo más probable es que estén certificados, pero que van a durar menos. O sea, lo que estamos hablando, que hay ciertas cosas que se hacen en China que son de mejor calidad y otras que tienen peor calidad. Y
el tema de que muchas veces, como todos quieren vender y todos tienen un tema de guerra de precios, uno te lo va a regularizar entero, el otro va a llegar al T4, el otro... Entonces, eso es un tema de información, de educar a la persona. Yo personalmente les digo, oye, fíjate en esto, y así compara las distintas cosas. Si al final lo hace conmigo o con el otro, él va a tomar la decisión. Insisto con lo que Andrés comentaba, porque el problema de los paneles no son solamente los paneles, sino que pasa incluso por la antigüedad de los cables de la propia casa. Tenemos una cantidad de casas en Santiago que todavía están con tapones de losa que aún existen y con medidores analógicos y no digitales, que son la mayoría. Entonces, de ahí en adelante. Quiero volver a la pregunta que hizo Lucio Ortiz Frenco, que me parece de cajón, obvio, y que eso se carga de administrar, almacenar, reforzar y mantener la red de transmisión de esa energía fluctuante, como son las energías renovables. El gran tema que viene, Andrés, y lo pongo ahí en adelante, ya no tenemos problema de generación, ahora tenemos problemas de transmisión y distribución. Bueno, cuando uno se imagina los desafíos del sector eléctrico, por cierto que en torno a esa pregunta es un elemento fundamental y que tiene que ver con el cambio en estos 4 años que tú mencionabas, Alexis, donde la irrupción de las energías renovables no convencionales ha sido tan significativa, con lo que significa eso desde el punto de vista del sistema, su seguridad, no solo los temas desde el punto de vista económico, sino que también desde esa perspectiva cómo se complementan las distintas tecnologías al final. Y cuando hablamos de eso, hablamos también cómo de alguna manera contribuyen a una matriz en que va a haber mucho más energía variable, y esa es una discusión que hoy día está en ciernes en nuestro país. Cuando tenemos, Carlos, en torno al 19% en capacidad instalada de energía de RNC hoy día, ¿no? Yo la dejé como con un 18%, y eso creciendo en el tiempo, sin duda que el complemento de esas distintas tecnologías, como retribuyes en definitiva el hecho de tener este sistema seguro las 24 horas, es un elemento central y se tiene que discutir hoy día en torno, por ejemplo, a lo que nosotros dejamos ingresado, me refiero cuando estábamos nuevamente en el gobierno de la presidenta Bachelet, a la Contraloría, que es el mercado de los servicios complementarios. Es en torno allí donde se tiene que, o se tendría que resolver. Entiendo que se retiró eso y habrá una decisión y se enviará nuevamente, pero ahí está probablemente uno de los elementos centrales y que tiene que hoy día concurrir nuevamente la industria con el regulador, con el gobierno, para tomar una decisión desde el punto de vista de cómo de manera sistémica se resuelve ese tema tan importante hacia adelante. Vamos a tener en Energía Alterna entrevista a la ministra Susana Jiménez el 16, así que le vamos a preguntar específicamente, porque es un tema que en general ha salido en la discusión de todos los actores, que el retiro de este reglamento provocó algún grado de sorpresa, por decirlo de alguna manera suave. No se esperaba porque era una cosa que venía discutiéndose mucho rato y había un acuerdo general sobre el tema, entonces uno entiende que lo quieran revisar, pero ¿por qué no lo dejaron pasar y lo modifican después? Una pregunta que yo le voy a hacer, así que lo dejo anticipado. Vuelvo a la pregunta contigo, Carlos, de lo mismo. Viene este problema de quién se va a hacer cargo del tema de la transmisión, el tema de la distribución. A ver, ¿quién paga? El que paga siempre cuando se presta un servicio, independientemente de cómo se recauda el pago, es el cliente final. El cliente. Absolutamente. Dicho eso, que es una variable cierta, digamos, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante, que en el costo final de la energía eléctrica, el costo de la transmisión, cuando estamos hablando del sistema de transmisión que va en largas distancias, no de la distribución local. Que ya está incluido, es una fracción muy pequeña. Es poquito. Es decir, un gran plan de inversión que se va a amortizar en 40, 50, 60 años puede significar $1 o $2. Me parece que el plan que está planteado hoy día significa eso. $1 o $2. Para la persona. Para la persona, para el consumidor final, el costo de la energía. Sin embargo, ¿qué es lo que está habilitando el sistema de transmisión? Que haya competencia. Y hemos visto, ¿verdad?, que la competencia, cuando comenzó a introducirse de precio de $130 por megawatt en el año 2014, hoy día está en $32 por megawatt. O sea, yo creo que por obtener, ¿verdad?, $80 de rebaja, pagar $2 es un negocio redondo. Así es. Ahora, por cierto que ese plan tiene que ser un plan que sea racional, ¿verdad?, y razonable y técnicamente bien respaldado, y que tome en cuenta, esto no se trata de minimizar costos, que la transmisión es fundamental y que Chile tiene un atraso muy significativo en eso. Hoy día, a esta hora, les puedo asegurar que hay generación disponible en la tercera y cuarta regiones que no puede ser inyectada y traída al centro por falta de sistema de transmisión, y se está supliendo por generación más cara. Claro. Entonces, la gente no lo ve eso, pero es eso crítico, ¿no? No se ve, pero finalmente es un costo social que lo pagamos todos. Esa ineficiencia la pagamos todos.
¿Luis? ¿O Andrés? No sé. No, dale. No, Aquí pensando, los especialistas. pensando quizás en otros plazos, en una perspectiva, quizás incluso soñando un poquito, ¿no? Ya que es nuestro primer programa, podemos soñar un poquito a propósito de la necesidad de tener finalmente más conectados más puntos de oferta y demanda. Al final eso es tener más transmisión, tener sistemas nacionales más robustos, tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de mover energía de distintos lugares que hoy día además están localizadas más remotamente. Lo que decía Carlos, efectivamente, en el norte hoy día, durante el día hay una energía disponible que pudiera ir abaratando precios en otros puntos, digamos, del país. Pero en ese contexto, un elemento importante es la integración con los vecinos, con Argentina, con Perú. Nótese que no digo Bolivia por razones políticas, porque hoy día obviamente es impensable imaginarse un planteamiento de ese tipo con ellos. Pero es bien importante, pensando hacia el futuro, esta posibilidad de tener esta conexión que te permita tener el complemento durante el día, tener el complemento tecnológicamente, eventualmente, que el otro país pueda proveer el sistema nuevamente, te robustece tu sistema, te puede efectivamente ser más incluso competitivo desde el punto de vista de los precios. Y digo esto porque en eso nosotros, en nuestra región, en fin, en América Latina, somos buenos para la retórica, pero no hemos avanzado mucho en lo concreto. Y creo que hoy día existe un momento propicio desde el punto de vista del contexto político para hacer algo con Perú, con Argentina. Perú, bueno, estábamos avanzados, pasó lo que pasó políticamente en Perú, entonces creo que hay que darle mucho impulso porque hace también a esto, ¿no? De tener más opciones y tener una región más conectada, no solo un país. Estamos hablando de cosas que van de lo micro a lo macro. Ya hablamos de integración regional, partimos hablando de las casas, ¿no? Pero es todo lo mismo. Entonces nunca salimos del mismo tema, que es soberanía, independencia y autonomía energética en nuestros países, en nuestro continente, y dejar de depender de combustibles fósiles, que es lo central, fundamental, ¿no? Mira, yo creo que ahí está, cabe, no soy la especialista, de nuevo, soy una ciudadana a pie, periodista, que intento entender, y como fuera de cámaras comentábamos, está la información que a veces uno siente que no se las sabe todas. Pero creo que en este tema también cabe, y en lo que entra y lo que Acera también lo ha tomado, el almacenamiento. Uh-huh. O sea, en esa independencia, en ese camino a la independencia, en el camino hacia la descarbonización, el almacenamiento es relevante para el país, y no estamos hablando solo de baterías, también estamos hablando a nivel de hidro, a nivel de embalse. Yo me impresioné de enterarme de que Chile es un país reconocido por tener agua, pero el 90% la perdemos. Sí, no se almacena. Exacto. Así de simple. Exacto. Entonces, yo creo que de lo que tú hablas, de poder ser más independiente de los fósiles, de poder descarbonizar, de poder cumplir nuestras metas, creo que pasa por eso. Y pasa por cosas como la batería que acaba de estrenarse la semana pasada. Justamente hicimos el capítulo de eso, porque se acaba de hacer una batería bidireccional acá después de 3 años de litio, que tú la mostramos, ¿cierto? Pero con un tremendo costo desde el punto de vista de tiempo, esfuerzo y para llegar al resultado final, porque no hay incentivo, ¿no? De nuevo. Dígalo, ¿no? No de las cámaras. Claro, yo creo que ahí llegamos al punto de cómo como país estamos incentivando el desarrollo de tecnología. O sea, no hay incentivo de nosotros como personas en creer en estos proyectos, de unirnos entre los distintos actores, de trabajar en conjunto, de decir, bueno, entonces Chile va a ser un país de renovable y vamos a ir y trabajar en conjunto al almacenamiento. ¿Qué más? Tenemos tantas brechas que estamos ahí evaluando, que al final cada centro de desarrollo tecnológico, Corfo, las aceleradoras, cada uno trabaja por separado en distintos carriles. O sea, al final, sí, tenemos varios incentivos que agradezco y nos hacen que estemos hoy aquí en todo lo que hemos desarrollado, pero yo creo que falta visión, falta visión desde la parte política, de no estar pensando los 4 años, que justamente con la política del 2050 se logra eso, pero falta más visión, de decir, de qué forma estamos... Es el punto, ¿no? O sea, los mismos es inversionistas Sí.
¿dónde están los inversionistas oye, deberían estar llenos de inversionistas queriendo invertir? Está lleno de inversionistas queriendo pero es invertir, que, ¿dónde? pero cuesta. Bueno, Porque Carlos, son cosas justamente, y vuelvo al Me punto. gustaría hacer un Sí. par de comentarios. Dale. Yo soy parte de un comité del Consejo Directivo, un comité Corfo, ¿verdad?, que tiene que ver con la energía solar que dirige Rodrigo Mancilla. Correcto. Y ese comité, cuando partió hace 4 años y fracción, su objetivo era que el costo nivelado de la energía solar en Chile fuera $25 por megawatt hora. Resultado, el mercado hoy día te ofrece $20 por megawatt hora. Entonces, yo entiendo lo que tú planteas y la verdad que yo admiro enormemente, ¿verdad?, el interés y el empuje que tiene la empresa como la que tú representas para desarrollar, pero también yo creo que hay que ver cuál es la orientación, porque nosotros no podemos competir con un mercado que está invirtiendo las cantidades de dinero que está invirtiendo a nivel mundial en sistemas de almacenamiento de punta, en la mejora de la eficiencia de los paneles solares, etcétera, etcétera. Pero se abren ciertos nichos, por supuesto, que es valor agregado sobre eso, es mi opinión. Ujú. Y te doy un ejemplo, se lanzó un programa de utilización de hidrógeno. El hidrógeno, para quien no lo sepa, se ve como el futuro gas natural. El hidrógeno puede ser licuado, puede ser transportado por largas distancias, y la clave es que hay que producirlo, ¿verdad?, por electrólisis del agua, que es un proceso conocido hace siglos, ¿verdad? Y requiere mucha energía. Requiere mucha energía, y cuando tú tienes energía barata, pasas a ser un candidato a producir hidrógeno en cantidades industriales y poder ser un exportador de hidrógeno. Exacto. Entonces están estas grandes jugadas, con eso no quiero decir de que haya temas mucho más específicos, ¿verdad?, como por ejemplo de algún desarrollo puntual para ciertas aplicaciones de sistemas de batería y almacenamiento. Pero creo que una estrategia país de investigación y desarrollo, así como tiene que considerar esos casos, también tiene que tener esa mirada, lo que decía Andrés, hay que poder soñar en esto. Aquí nadie tiene garantizado que el retorno sobre el hidrógeno va a estar en el momento que se prevé. Pero creemos que hay una brecha, y lo dicen académicos, lo dice la parte política, lo dice Corfo, etcétera. Entonces, ahí hay una jugada que está haciendo el país hoy día, y que en una fecha me parece que en el año 2024, 2025 podría llegarse a la paridad en que una unidad producida con hidrógeno de energía versus una unidad producida con gasolina sea más barata la de hidrógeno. La de hidrógeno. Señores, se nos escapó qué pena. así de Estamos rápido el recién programa. comenzando. Estamos Yo recién tenía una entrando. reflexión ¿Cómo? tremenda. Yo lo iba sé. a comenzar a contarte la Pero- historia del auto de hidrógeno. Hablemos en 15 segundos, Andrés, para el cierre, tu opinión y en general. Una sola cuestión como corte central. Estamos discutiendo de qué son las baterías, si son almacenamientos de distribución o que están, y afuera no es, esta discusión ya está superada hace mucho rato, sirven para todo, ¿no? Es solo eso. Mira, a propósito del auspiciador, yo creo que el mainstream de Chile en materia energética está cambiando. Yo creo que nosotros fuimos en su momento hidro, nos carbonizamos con la historia argentina, y los últimos años yo creo que el mainstream desde el punto de vista institucional, sector público, privado, hoy día entiende que Chile es un país renovable, que tiene esa vocación y esa competitividad para hacerlo. Yo creo que ese es un cambio fundamental. Los instrumentos se podrán mejorar, en fin, pero yo creo que ese camino es irreversible, y creo que ese es un gran logro y éxito de lo que se ha hecho en los últimos años en Chile. Entonces, Mira, la verdad es que esto no estuvo preparado. no se notó, ¿no es cierto? No se notó, pero antes de ayer, el lunes, me reuní con Andy Kinsella, que es el CEO de Mainstream en su casa matriz en Irlanda. Ujú. Estuve con él en una entrevista, y Mainstream va a seguir invirtiendo en Chile porque Chile sigue siendo el mercado en Sudamérica de renovables. Perfecto. Y tenemos una gran oportunidad por delante, y en eso concuerdo con Carlos también. Creo que Chile está en un momento donde no solo por tener el sol, sino que también el desarrollo de la tecnología, no solo lo de hidrógeno, también con el litio. O sea, es la oportunidad que tenemos. Estamos ahí. Gracias. Anaís. Tomando lo que dijiste, yo creo que el valor agregado es entender qué mercado nosotros como empresa o nosotros como locales podemos, como lo vemos como oportunidad. Para nosotros el mercado latinoamericano tiene distintas condiciones que el de Estados Unidos y el europeo. Y yo creo que esas son formas de entender de que uno puede desarrollar cosas localmente y que se puedan exportar. Y yo creo que ese es mi conclusión. Carlos Final. La cerrando. conclusión es que, y más que esto es un llamado, Chile tiene hoy día una situación que nunca en su historia había tenido, tal vez excepto en la época del salitre. Tenemos energía barata, tenemos energía limpia, que está presente hoy día, no es para 5 años o 10 años más. Y eso abre una oportunidad de competitividad para la producción en el país que es muy importante.
En ese sentido, yo esperaría, ¿verdad?, que el sector minero, por ejemplo, reaccione explícitamente a esa señal. La queja de ellos durante muchos años fue el alto costo de la energía, que nos posicionaba en el segundo país más caro del mundo de los productores de cobre. Hoy día somos el segundo país más barato y creo que podríamos ser incluso el más barato en energía para empresas. Hay que aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Las inversiones están, Chile ofrece, por cierto, todos los aspectos de estabilidad, claridad de reglas, ¿verdad? Transparencia en los negocios, y aprovechar poder alcanzar energía que puede ser $30 por megawatt hora. Eso es una ventaja que tenemos aquí y ahora. Estimado amigo, muchísimas gracias por haber participado en este primer panel. Yo sé que el tiempo se hizo escasísimo, pero así es televisión. Con ustedes nos vamos a ver la próxima semana con otro panel de energía alterna. Viene Rodrigo Mancilla de Corfo, Comité Solar, a participar. Anaís, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Andrés, Grace, Carlos, agradecido. Gracias Gracias a Mainstream nuevamente por el apoyo a este espacio y nos vemos en una semana más en el panel de energía alterna.